Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Vamos a hablar aquí. Dice así la palabra de Dios que está en 2 de Corintios 12 en adelante. Aquí él había llegado a la iglesia y mire todo lo que le estaba explicando Pablo. Le dice, ciertamente no me conviene gloriarme, porque aquellos hombres de los cuales habían llevado una doctrina con otro vocabulario. Por eso cuando uno estudia teología, uno se da cuenta y aprendes. Fíjate que la teología no es solamente profundizar en las Sagradas Escrituras, sino que te dicen a ti, tú vas comprendiendo de que, por ejemplo, cuando tú vas a predicarle a gente de mucha letra, tienes que usar un vocabulario diferente. No vas a llevar ese vocabulario a alguien que es muy humilde, que quizás no entiende muchas palabras, porque la palabra puede estar buena. El Espíritu Santo quiere a veces ministrar, pero si las personas no entienden, es muy difícil que la palabra llegue. Y Pablo sabía y entendía esto perfectamente. Entonces, estas personas habían llevado otro léxico, otro vocabulario que a ellos los dejaba sorprendidos, anonadados, se puede decir, admirados. Y Pablo les decía, ¿qué les pasa? Mira, si nosotros sabemos de que no tenemos que gloriarnos nosotros mismos. Voy a comenzar a leer para que comenzamos a entender de qué está hablando Pablo aquí. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de que yo les hablaba a ustedes de que Jesús, cuando anduvo con los discípulos, muchas veces les hizo ver ellos visiones. Ellos vieron grandes milagros. Ellos vieron a Jesús después de haber resucitado, para que los problemas que venían en un futuro, las situaciones que venían en un futuro, ellos tuvieran la fe de que valía la pena. Entonces Pablo había sido llamado, pero Pablo no había convivido con Jesús. Por eso era necesario que dice que Pablo tuvo grandes revelaciones, tuvo grandes visiones, y conozco, dice, a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, dice, no sé si en sueños, pero fui arrebatado hasta el tercer cielo. Mire qué lindo. Pablo estuvo allá, Pablo oyó, y dice que le revelaron cosas que a él le fueron dichas que no la revelara al hombre. Mire lo que dice, y conozco al tal hombre. Mire qué lindo. Él conoció a Jesús de Nazaret. Por eso Pablo era capaz de resistir cualquier cosa, porque Pablo vivió en carne propia y se dio cuenta realmente de que había una vida después de la muerte, y lo que le esperaba era mucho mejor que lo que estábamos viviendo aquí en la tierra. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es Cristo y el vivir ganancia. ¿Cómo fue que dijo Pablo? Mire, hasta allá me estoy equivocando. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, porque Pablo sabía perfectamente. Dice aquí, y conozco al tal hombre. Mire qué lindo. Dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Dice que fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Mire lo que dice, que no le es dado al hombre expresar. O sea, en otras palabras, estaba diciendo Pablo, no las puedo expresar con palabras, porque no hay palabras para que ustedes me entiendan, porque son cosas que yo vi que ustedes no han visto. Mire qué hermoso. Pablo le estaba diciendo, por favor, reaccionen. Nosotros le tenemos que dar la gloria solamente a Dios. Yo les he traído a ustedes. Ustedes han visto milagros, han hecho Dios ha hecho tanto, me ha usado tanto, y ahora ustedes se están olvidando de la sana doctrina porque alguien más vino a hablarles diferente. Y mira lo que dice,
Y dice en el 5, estoy hablando en el 12:5, dice, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, dice Pablo, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Yo soy débil, dice Pablo. Hasta fíjate cómo es posible que Pablo podía con una oración sanar a alguien por medio de la oración que Pablo hacía. ¿Cómo era posible? Pablo les estaba diciendo, no soy yo, es Dios, no es nadie más, es solamente Cristo. Si yo mismo tengo un aguijón y yo mismo no puedo, ahí dese en cuenta. Pero fíjate lo que dice. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque vamos hablando de que Pablo hablaba varios idiomas. Pablo venía de una familia, muy rica. Él no era una persona pobre. Ahora era pobre porque había decidido dejar todo por seguir a Cristo. Pablo era un hombre que tenía varias ciudadanías, por eso entraba y salía de Roma a cada rato, entraba y salía de Israel a cada rato. Él iba a cualquier país y era más que bien recibido, así como los ciudadanos americanos, que somos bien recibidos en cualquier país. Así era Pablo. Esa ciudadanía valía mucho, la de Pablo. Y Pablo, aparte de todo, hablaba varios idiomas. Pablo no era algo que iba a necesitar un intérprete. Pablo sabía hablar perfecto esos idiomas y sobre todo sabía la Torá, sabía los libros, los rollos, porque acordémonos de que esta Biblia, los evangelios, no estaban escritos en ese momento. Entonces Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando. Dios respaldaba mucho a Pablo. Entonces Pablo dice, sin embargo, dice Pablo aquí en el 6, ni siquiera, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, en otras palabras, Pablo dice, cualquier cosa que yo les diga sería correcto, y Dios sabe que no estoy mintiendo, pero no soy yo el que la voy a hablar, es Dios que me va a hablar por mí, es Dios el que me va a dar gracia delante de la gente con la que voy a ir. Y dice Pablo, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Fíjate que muchas veces aquí Pablo lo que quiere decir es que nosotros los que predicamos, nosotros los que ministramos, Pablo era un hombre que tenía problemas, era un hombre que a veces pasó escasez. Por eso él muchas veces dijo que él había tenido de sobra, como también le había faltado. También Pablo había recibido azotes. Pablo había entrado a lugares donde había tenido que huir porque la gente odiaba, porque había demasiada idolatría. Y Pablo, aparte de todo, esa enfermedad grande que tenía en los ojos, Pablo dice que le chorreaba algo en los ojos. Le salían quizás, como le dicen ahora, no sé cómo le dirán ahora en tu país, o de esas cositas blancas que hay, que si uno le ve a alguien, pues le da un poco de asquito, ¿no? Pero Pablo era un hombre de Dios, y Dios lo tenía así. Él mismo lo está diciendo aquí, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten, mire lo que dice aquí, desmedidamente. O sea, que Pablo, imagínate, ahora los grandes pastores, los grandes evangelistas, los misioneros, ahora quieren los mejores hoteles, ahora quieren que una buena ofrenda, quieren una buena diezmo, quieren están pidiendo lujos, que un carro aquí, que a mí me tocó traducirle a un gran predicador, que no voy a decir el nombre, pero hasta quería que la botella de agua que se abriera, se abriera frente a él y se le pusiera en una copa de cristal, no en un vaso de vidrio. Y esas cosas no vienen de Dios. Por eso yo
Dios me ha dado esa revelación. Dios te ha dado y te la da a ti también. Muchas veces nosotros vemos cosas que nos parecen increíbles. Sin embargo, nosotros mismos tenemos la culpa porque nosotros mismos acarenciamos a esas personas. Esas personas no merecen nada realmente, porque mira, Pablo, estoy hablando de Pablo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Pablo? Pablo fue un hombre que desde que fue llamado hasta que fue a la horca, Pablo era un hombre que él mismo tenía un gran testimonio. Todo el mundo hablaba bien de Pablo. Pablo era un hombre que aconsejaba, era humilde en todo, hasta en la forma, y él mismo trabajaba. Fíjate que Pablo no le pedía a nadie en la iglesia, aunque él mismo decía que era digno de que comiera de su salario, porque él andaba de un lugar en lugar. Sin embargo, él no lo pedía. Y aquí mismo se los está diciendo a ellos: ¿cómo es posible que a mí nunca me hayan dado nada? Y yo tampoco lo he pedido, pero ahora vienen esos grandes apóstoles. Entonces, eso te quiere decir a ti y a mí de que no es nuevo todos esos grandes que andan hablando de la prosperidad, todas esas grandes personas que se creen mucho, que piden mejores hoteles, que piden tanta cosa. Eso pasó también en el tiempo antiguo. Entonces Pablo les estaba abriendo los ojos. ¿Qué les pasa?, les decía Pablo. Dice, en el número 7, voy en 2 de Corintios 12:7, dice: y para que por la grandeza de las revelaciones que me han sido dadas, dice, no me exalte. Fíjate, dice, desmedidamente me fue dado un aguijón. Escucha bien, ahí viene el aguijón. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Fíjate que mucha gente he oído yo que dicen: los hijos de Dios no tienen por qué enfermarse. Los hijos de Dios no. Yo he oído pastores que dicen: oh, es que ha de haber pecado, por eso es que está enferma, por eso es que está enfermo. Es ignorancia, porque nosotros siendo hijos de Dios, siendo predicadores, Pablo era un hombre que por eso constantemente, vuelvo a repetir, Lucas tenía que andar con Pablo, porque Pablo era muy enfermo, y aquí usted lo está comprobando. Él dice que a raíz de toda la estatura del conocimiento, de las revelaciones, de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, de haber escuchado cosas que no podía ni explicar, porque usted y yo nunca las hemos visto. ¿Cómo nos van a explicar un color hermoso que no lo conocemos? ¿Cómo nos van a expresar una forma de flores que no entendemos, que jamás hayamos visto? Cosas, dice, y escuchó y habló con este hombre que era Jesús. Aquí mismo él lo está diciendo. Y entonces Pablo aquí les está diciendo a la iglesia que él mismo está siendo azotado. Y aquí fíjate que aquí él mismo aclara de que es el enemigo que está trabajando en esa forma en él, y que Dios lo está permitiendo. Por eso yo no sé qué aguijón estaremos pasando hoy en algún momento, pero de algo sí el Señor dice: que Él no nos permitirá pasar por el fuego y quemarnos. No vamos a pasar por un lugar y nos va a dejar que nos ahoguemos. No, el Señor va a venir a tiempo. Todo lo que tú y yo pasamos es porque realmente lo podemos pasar. Dios nunca nos va a dar algo que no podamos resistir. Aquí dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea que, mira, aquí, ¿por qué a veces nosotros podemos decir: ¿por qué será que el Señor permitió eso? Si Pablo era un hombre que le servía al Señor 24 horas, digamos, por los 7 días de la semana, los 365 días, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce los pensamientos. Y dice: y para que yo no me enalteciera desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, en mi carne quiere decir que en carne viva. Él le molestaba eso. Lo acabamos de leer en Gálatas 6:11, donde él y en Romanos también él dijo muchas veces: escribo con letra grande porque
porque no, como quien dice, no puedo ver ahorita bien. Imagínate. Entonces dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, porque ¿cómo lo iba a bofetear? Porque la misma gente, a lo mejor hasta él mismo pensaba, bueno, ¿cómo es posible que yo oro por alguien? Esta persona hasta paralíticos se levantan y yo no puedo, Dios mío, con esto yo he orado por mí mismo. Aquí él lo dice, 3 veces te he pedido, Señor. Mire, dice, respecto a lo que 3 veces he rogado, no solamente había pedido, quizás con lágrimas en los ojos, diciéndole al Señor, Señor, sáname, entendiendo de que solamente Dios era el único que podía. El Dios es el que levanta, el que santifica, el que purifica, el que restaura, el que sana. No es el pastor, no es el pastor, tiene que ver, eso sí le voy a decir. El ministro tiene que ver. ¿Cómo dirá usted tiene que ver? Bueno, el que hace la obra es Cristo por medio del Espíritu Santo, pero para que Dios respalde debe de haber una relación con el Señor. Y muchas veces el Señor, no por el pastor, no por el líder, no por el ministro, sino por el que le pide, es una persona que le cree y ha puesto la fe completamente en Dios. Dios siempre va a enaltecer al humilde. Dios siempre va a enaltecer a aquella persona, la que se crea la más pequeñita, y aquel que se cree mucho, el Señor dice que de lejos Él lo mira. Entonces dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me imagino que le dolía, me imagino que habían días que no podía abrir los ojos. Entonces dice, le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, mire lo que le ha dicho el Señor, bástate, como que en otras palabras, no te es suficiente, no te es suficiente, que ya tienes la salvación. ¡Wow! ¡Qué hermoso saber que un día, el día que el Señor nos llame a la presencia, nosotros vamos a ir directamente a verle al Señor. Nosotros vamos a ir directamente a estar en aquel lugar, al paraíso donde Él llegó, no a vivir directamente con el Señor hasta que Él venga por su iglesia y Él nos llame. Pero un día, lo más importante es que tú y yo tengamos la salvación y que un día tú y yo le podamos ver cara a cara al Señor. Entonces el Señor le dice, bástate, le dice, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, le decía Pablo, te tengo así para que seas humilde, porque probablemente, no siendo eso, Pablo no iba a ser humilde. Ahora entendemos por qué Pablo era humilde. Ahora entendemos por qué Dios conoce el corazón. Dios conoce el pensamiento. Entonces dice, bástate que de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Porque he entendido, en otras palabras, decía Pablo, he entendido que verdaderamente, ¿qué más necesito? Si todos estamos peleando, estamos luchando por la salvación. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. El reino de Dios es todo aquello que nosotros, es lo que añoramos, lo que todo cristiano espera, que un día oigamos esa trompeta y que tú y yo seamos llevados en cuerpos transformados, si es que estamos con vida, pero que seamos humildes, que nunca nos exaltemos, que nunca pensemos que por nuestros propios medios es que estamos ayudando o actuando a alguien. Dios es el que ha puesto en el corazón, porque nosotros de por sí somos malos. Me voy a ir más abajo rápido para ir terminando. Dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, dice él, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué lindo. Aquí Pablo está hablando claramente que Dios siempre va a usar al humilde. Dice, entre más humilde estoy yo, Pablo lo está diciendo, Él va a reposar en mí, y todo cuanto pida
el Señor lo va a hacer por amor a su nombre, no por Pablo, porque Pablo ya vimos aquí de lo que él podría ser capaz, ¿verdad? Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, mire, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo soy una persona débil porque realmente tengo esto dentro de mí que no me deja salir adelante. Quizá probablemente si Pablo no hubiera tenido eso, Pablo hubiera sido otra clase de apóstol, hubiera sido un apóstol diferente, pero con aquella situación, aquella cosa difícil, aquella enfermedad difícil que Pablo tenía, Pablo se sujetaba. Y Pablo sabía que dependía completamente de Dios. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a eso. Fíjate, Pablo dice, yo les estoy contando todo eso y probablemente puedo parecer que me estoy glorificando, pero ustedes mismos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque están dándole honra y gloria a un hombre y solo porque trae otra letra, trae otro vocabulario, otro léxico, solo porque habla mejor. Pero no es eso, es que debe de saber las Sagradas Escrituras y hablar conforme a la palabra y darle la honra a Dios. Entonces dice más abajo me voy a ir, dice, porque no busco lo vuestro. Fíjate lo que le dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. En otras palabras, Pablo le está diciendo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, ¿verdad? Mira, aquí voy a terminar leyendo nuevamente segunda de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, y esto es lo que debe de estar en tu corazón y en el mío, me gozo en las debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque solamente los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Pero como yo he dicho, Dios le conocía y el Señor le había dicho, por algo el Señor no lo sanaba, por algo el Señor lo dejaba así. Muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes, muchos miembros, muchos siervos dicen, hay dos clases. Uno que dice, oh, está enfermo porque pecó, está enferma porque está pecando. Cuidado con decir así. Y número dos, otros dicen, está enfermo porque no le ha de servir al Señor o porque no. Pablo era un hombre que le servía al Señor y mira la enfermedad que tenía. Eliseo, la Biblia no habla de qué enfermedad tenía Eliseo, pero Eliseo murió de una enfermedad. Dice que hasta el rey lloró amargamente porque Eliseo murió. Fíjate cuántos siervos del Señor murieron así, en esas condiciones, y tú y yo estamos sanos, tú y yo estamos bien y no le servimos al Señor, no le hablamos siquiera al vecino, no le hablamos a alguien de la palabra de Dios. Un día el Señor nos va a preguntar, siervo, ¿qué fue lo que hiciste? Aquello te mandé a que llevaras el evangelio. Cristo habla por medio de su palabra. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.